Bueno, pues vamos a ir empezando. Vamos a reestructurar un poco el programa. La mesa final, que es mesa de ponentes, donde está Sánchez Dragó, Teresa Viejo, Rafa Millán y yo, durará solo media hora, acabaremos en plazo. Y ahora tenemos otra gran ponencia, que es de Teresa Viejo, que nos va a hablar sobre la relación entre la curiosidad y la espiritualidad. Todo eso dentro del contexto de esa búsqueda del yo, de lo deconstructivo, etcétera. De Teresa Viejo poco puedo yo decir, ¿verdad? Porque es muy conocida. Ella es periodista, es escritora, es conferenciante. Como periodista yo creo que es uno de los rostros más conocidos del país, ¿no? Ha hecho programas de televisión, actualmente tiene un programa de radio, en fin, que es muy recomendable, ¿no? La Observadora en Radio Nacional de España, sábados y domingos. Y como escritora tenéis algunos libros fuera. Ella es embajadora de buena voluntad de la ONU y sobre todo en los últimos tiempos, creo que desde 2020 o así, que escribe el libro que tiene en la mano, es, digamos, la gran representante del tema de la curiosidad. La curiosidad, que es una cualidad que está teniendo un desarrollo a nivel de investigación muy importante en los últimos años, porque, como ella irá comentando, ¿no?, correlaciona con aspectos muy interesantes, desde longevidad a otros muchos. Y yo creo que ella es una de las expertas del país en este tema. Entonces, muchas gracias, Teresa, por estar aquí con nosotros y vamos a disfrutar de su charla, ¿vale? Muchas gracias. Y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que se ha guardado Javier García Campayo en el bolsillo es que mi vinculación con esta ciudad y con esta universidad es cada vez más estrecha. Este es mi primer año como doctoranda en psicología, precisamente para que una parte de las reflexiones que vamos a poner en común con todos vosotros y vosotras tengan el anclaje académico necesario y para que, como muchas veces siento, la curiosidad ocupe el espacio necesario ya no solo en la universidad, sino en la vida de las personas. Mirad, cuando Javier me propuso estar hoy en el Congreso, que de alguna manera además nos anima a tener una mirada por encima del ego, aparcando el ego en la puerta, pensé que el ejercicio de conectar con nuestra propia esencia curiosa, la genuina, la auténtica, ya nos ayuda de una forma muy sencilla, muy natural, casi diría orgánica, a sentir la curiosidad en nuestro interior. Dice bien Javier, llevo un tiempo investigando la curiosidad, estudiándola, animando a otras personas a que la despierten y obtengan en su comportamiento los beneficios, es decir, que den sentido, den propósito a la propia curiosidad. Y precisamente por todo ello, cuando estaba escuchando a los ponentes anteriores, he pensado, voy a animar a las personas a que hagamos lo mismo, no solo a que dejemos el ego en la puerta, que ya lo hemos hecho, sino que dejemos las zapatillas y los zapatos, ¿no?, en ese gesto también muy doméstico de volver a los orígenes, conectar con la tierra, conectar con la esencia e incluso ir atrás. Porque la curiosidad, para sentirla, nos anima a recuperar la mirada del niño o de la niña que se está celebrando todo descubrimiento, toda exploración, que está bendeciendo de alguna manera su propia existencia. Estoy en el mundo, me siento como un ser independiente respecto de todo lo que me rodea y entonces empieza un proceso de autoconocimiento que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar. Una de las primeras cosas a las que invito es a que, desde una perspectiva muy poco erudita y muy intuitiva, nos respondamos cada uno de nosotros o de nosotras a la idea, a la pregunta básica, primigenia de qué es la curiosidad, qué sentimos por ella. Porque aunque lance la pregunta y la deje flotando en el aire y luego si queréis podemos contrastar, por aquello de no perder un poco el hilo y el tiempo, ¿no?, para que todos los ponentes puedan subir a la mesa después, cada vez que suscito esta cuestión a un auditorio que me está escuchando, no os podéis imaginar lo a veces contradictorias y otras complementarias que son las respuestas. ¿Qué es la curiosidad? Alguien me puede decir, bueno, me anima a aprender, otras veces me dicen, ayer en un encuentro también con directivos me dijeron, pues para mí es ansiedad, pues para mí es ganas de
de conocer a otra persona. En el fondo me hablan de los calificativos de la curiosidad, pero no me cuentan qué es la esencia. Y no me cuentan qué es la esencia porque yo tampoco hubiera contado qué es la esencia. Hasta hace muy poco tiempo no hubiera sabido qué es la curiosidad. Sí hubiera identificado que ya estaba en mí en momentos determinados de mi vida, pero ¿a qué respondía? Tenía una profunda ignorancia respecto de la curiosidad, que hubiera pensado a veces que era una pulsión y otras veces un rasgo de mi personalidad. El abordaje de la curiosidad permite que lo hagamos desde distintos... ¡Oh, Dios mío! Estas cosas suelen suceder cuando hablamos de curiosidad también, porque la curiosidad nos habla de una sabiduría intuitiva que nos da mucha información respecto de lo que sucede y también de lo que pasa en forma de señales. De alguna manera también Fernando Sánchez Dragó hablaba de ellas. Entonces, que en un momento determinado, cuando hablemos de ella y se apague la luz, indica que prestemos atención a lo que ella nos cuenta y no nos perdamos en todo ese ruido que nos rodea, porque a veces perdemos el foco de la propia curiosidad. Os decía que la curiosidad permite muchos abordajes, no hay una única mirada, es poliédrica y de esa manera también holística el hecho de tener una mirada holística en torno a ella, también obtenemos mucha información. No es que ahora nos estemos inventando desde una perspectiva psicológica la definición correcta de la curiosidad, porque antes ya lo han hecho otras ciencias, desde la pedagogía, la propia filosofía, por supuesto, y otras escuelas psicológicas antes de psicologías más recientes, ¿no?, como la psicología positiva, que pone en lugar a la curiosidad y sobre todo explica qué sentido tiene la vida. A mí me gusta decir que la podemos mirar desde fuera y entonces observamos muchos ángulos y luego desde dentro y entonces se convierte en una gran cebolla a la que vamos quitando capas para llegar a esa esencia sin zapatillas de lo que es la curiosidad. ¿Qué es la curiosidad? Diréis. Es una fortaleza humana. Así de sencillo y de básico, de primordial, de esencial y de motivador para nuestro comportamiento. No es una más, es la primera de todas las fortalezas humanas. Que sea la primera significa que está viva en nuestra existencia desde el primer momento en el que existe la vida. Observar cómo van descubriendo sus contornos físicos los bebés en el vientre materno es una experiencia formidable. En todos los vídeos en 3D que podéis encontrar, por ejemplo, de National Geographic, se ve perfectamente cómo el niño, a través de sus sentidos, va apreciando sus límites corporales. Es decir, está activando su curiosidad para entender qué es, quién es, que es un ser independiente respecto de todo lo demás. Es la primera porque en ella enraizan otras fortalezas que son esenciales. Y la segunda es el amor por el aprendizaje. Es imposible que algo nos atraiga si antes no ha despertado previamente la curiosidad. De hecho, en la curva de la curiosidad tenemos que llegar a un pequeño gap, una pequeña brecha donde obtenemos un poquito de información, porque si no sabemos nada de algo, nada en absoluto, no tenemos ningún interés por ello. Ahora, si alguien nos da una pequeña información breve, a modo de píldora, entonces enseguida esa curva asciende hacia arriba. La curva de la curiosidad tiene forma de U. Justo en el punto más bajo no encontramos la energía suficiente para ascender. Y a partir de ahí, cuando ya sabemos algo, queremos saber más. Esto siempre es muy interesante, despierta mucho interés y sobre todo reafirma la confianza de los profesores, ¿no?, de los profesores, profesoras, de los docentes, los y las. Porque me dicen, nosotros de forma intuitiva ya sabíamos que los niños y las niñas aprenden cuando la curiosidad está viva. Ese es el secreto de la motivación. Pero claro, el sistema arreglado, que es anquilosante, realmente es así, es tan férreo, tan estructurado, que no deja a los profesores. ¿Hay profesores y profesoras aquí? ¿Los hay? Bueno, pues ese sistema, que a veces es como una losa sobre vosotros, sobre vosotras, nos permite inspirar la curiosidad en los pequeños. Pero cuando lo hacéis, ¿cómo sentís vosotros y vosotras que hay una reciprocidad y que todo fluye y es mucho más sencillo? ¿Cuándo sentisteis la curiosidad en vosotros? ¿Cuándo fue el primer momento en el que dijisteis, wow, está pasando algo que es como una especie de energía, una pulsión, una inquietud interna?
Yo lo sentí por primera vez, antes ya estaba viva, por supuesto, a esta edad. Tenía 6, 7 años. Y a veces he narrado esta experiencia porque de algún modo marcó mi infancia. Mi madre sufrió una peritonitis, tuvo que ser ingresada de forma urgente para ser operada y mi hermana pequeña y yo nos trasladamos a vivir durante un tiempo a casa de mi tía. Yo pertenezco a una familia humilde, obrera, madrileña, vivíamos en un piso alquilado, un primer piso interior sin calefacción, con un espacio muy reducido y con mucha umbría. No entraba el sol. La habitación que compartíamos mi hermana y yo tenía una litera, una mesilla muy pequeña, una mesa de formica que mi padre había pegado a la pared con un par de bisagras y ahí es donde yo empecé a escribir siendo una niña. Pero cuando me trasladé a casa de mi tía me encontré con un espacio formidable. Era una cuarta planta llena de sol, con espacio suficiente para que compartiéramos una habitación grande con 2 camitas y podíamos hacer cualquier cosa en la casa. Mi tía no tenía hijas todavía y jugábamos, corríamos por el pasillo, hacíamos todo, menos abrir la puerta que había al final del pasillo. ¿Ya sabéis lo que hice? Cuando empecé a pensar en aquello, pasados los años, cuando empecé a leer mis primeros libros de los 5, entendí que lo que había hecho era feo y que era una parte de mí muy negativa, porque yo quería saber las cosas, porque yo quería preguntar, porque hablaba de cosas de los mayores para tratar de comprender qué es lo que les inquietaba, porque a veces lloraban, porque otras veces hablaban a hurtadillas. ¿Por qué me gustaba averiguar quién vivía en la casa antes de que estuviera abandonada, en la casa abandonada del pueblo de mis abuelos? ¿Por qué cuando empecé a estudiar y trataba de discernir una materia tan compleja como era el latín, mi obsesión era saber cómo vivían los romanos en sus domus? ¿Por qué quería saber y averiguar? Tardé muchísimo tiempo en entender que eso no era algo que me pertenecía a mí, por supuesto que no era una cosa oscura, que era común a todos los seres humanos y que tenía una misión esencial en mi existencia. Tardé muchísimo tiempo, tanto que yo suelo decir que entre esa niña y yo, ahora, que soy la maestra de la curiosidad, el nombre no me lo puse yo, me lo puso un buen amigo, pues ha pasado una vida de descubrimiento y una parte de ese descubrimiento pasa por el propio descubrimiento personal, es decir, por ese viaje no solo exterior de querer saber cosas, sino por el grandísimo viaje interior que nos lleva a un proceso maravilloso de reconciliación con nuestras partes oscuras, esos páramos devastados que nos inquietan mucho y al mismo tiempo con oasis llenos de luz que te reconcilian con la propia esencia humana. Lo que yo hoy comparto con vosotros, insisto, tiene muy poco que ver con lo erudito que habéis escuchado antes. Al mismo tiempo me parece que esta experiencia de un ser humano encajando la gran fortaleza en su interior, reconociéndola en los demás y tratando de elevarla al ámbito académico es necesario. Porque en cada uno de vuestros aspectos personales y profesionales la curiosidad juega un papel esencial. Pero si no le ponemos nombre, si no la sentimos, si no la identificamos, si no la activamos, si no abrazamos, acogemos lo que ella tiene que darnos, nos estamos perdiendo una parte del desarrollo humano esencial. Y mi misión, desde la perspectiva académica, cuando estoy aquí, es eso, es que sepamos que como seres humanos tenemos un gran potencial y enraiza en eso que llamamos curiosidad. Me gusta decir que de las fortalezas humanas, ¿no? Es como si nos las dieran en una cajita, como el manual de instrucciones, que nos las dan algunas no las sabemos digamos que optimizar o activar o implementar cuando somos muy niños. Es difícil que un niño a los 2 años utilice la resiliencia para superar un momento de dificultad y poder moldear
su carácter para que en un momento futuro pueda enfrentarse a otra situación con ya habilidades que ha adquirido. Sin embargo, la curiosidad está ahí para que explore el mundo, para que descubra sus propias fortalezas interiores, para que conozca a otros niños. Por tanto, el hecho de que sea la primera hace que sea una especie de llave, ¿no? Activamos la caja de herramientas de las fortalezas humanas con la propia curiosidad. Y esa llave nos permite después entrar en conexión con otras cosas, incluso sentir el amor. Decía Giacomo Casanova que el amor son 3/4 partes de apego o de costumbre y una de curiosidad. Y esa una de curiosidad es esencial, porque cuando conocemos a la persona amada en ese primer momento, decimos, quiero saber tanto de ti que te comería, ¿no? Contamos las pecas, las cicatrices, es un afán por quiero tener todo de ti. Y hay, cuando ya no hay grado de incertidumbre respecto del otro, porque nos cansamos, porque entramos en la monotonía, porque se diluye esas ganas de querer tener, saber, abarcar todo de la otra persona. Recuerdo que cuando publiqué mi segundo ensayo, que era sobre la relación de pareja y que yo todavía no estaba acercándome a la curiosidad en toda su profundidad, apunté que uno de los secretos para mantener una relación de pareja en el tiempo es que el grado de incertidumbre respecto del otro estuviera siempre elevado. Y en el fondo lo que estaba diciendo es que el otro nos despierte curiosidad, que nos sorprenda, que no sepamos cosas de él y reaccione en un momento determinado de una forma que digamos, wow, me acabo de volver a enamorar de ti. Fijaos si es importante la curiosidad en cada uno de los ámbitos de nuestro desarrollo humano y, por supuesto, profesional. Ahora bien, para mí, la gran utilidad de la curiosidad ni nos lo explica la psicología positiva, ni, por supuesto, la pedagogía, a lo mejor la filosofía en algún momento, la historia quizá. A Theodor Zeldin, cuando en uno de sus últimos libros le preguntaron, bueno, pilló la época del confinamiento, es profesor emérito de Oxford, historia, le preguntaron, bueno, ¿y qué podemos hacer en la humanidad ahora mismo? Está muerta de miedo. ¿Qué podríamos hacer para ser tan valientes, para tener el coraje de otras civilizaciones, como por ejemplo los vikingos? Y Theodor Zeldin se reía en el vídeo diciendo, o sea que usted cree que los vikingos lo que tenían era mucho valor. No, los vikingos tenían un alto comportamiento curioso, se habían aburrido de sus costas y estaban locos por saber qué había al otro lado. Era la curiosidad la que les impulsaba a tomar las naves y descubrir. Por eso os decía que quizá la historia en algún momento nos explica el gran sentido para mí de la curiosidad en el momento procesal en el que estamos. Es la gran vacuna contra el miedo a lo incierto. El miedo y la curiosidad no pueden cohabitar un mismo escenario vital. Cuanto más espacio damos al miedo, cuanto más poder damos al miedo, más recula la curiosidad. Sin embargo, cuando fortalecemos, robustecemos nuestra curiosidad, el miedo se disipa. De hecho, suelo decir que el miedo, cuando está presente, nos habla de nosotros. Mi miedo no es vuestro miedo. Al igual que donde yo pongo mi atención, habla de mí. Probablemente vosotros y vosotras ponéis atención en otras cosas que conectan con vuestra propia esencia. Y al miedo hay que hacerle preguntas. A nuestro miedo, cuando aparece y nos alerta de algo, hay que preguntarle, ¿y por qué estás ahí? ¿De qué me hablas? ¿A qué otra situación te remites donde yo quizá no aprendí o mi gestión de aquello no fue la más conveniente? O quizá tengo que tener más precaución, tengo que ser más, tengo que observar más lo que está sucediendo. El miedo y la curiosidad son como el agua y el aceite. Y aunque estén en una misma circunstancia, insisto, no se pueden mezclar. Una gana al otro o al contrario. Durante la pandemia, recuerdo que supongo que igual que vosotros y vosotras, hablaba mucho por teléfono. Y un día me llamó un buen amigo, Juan Carlos Cubeiro, y me dijo, mira,
Él ha sido Premio Nacional de Management en este año, es un gran consultor de empresas. Me dijo, mira, estoy en casa con mi hija que tiene 18 años y estamos leyendo libros que a mí me marcaron y quiero que ella se acerque a esos libros leyéndolos en voz alta. ¿Qué estás leyendo, Juan Carlos? El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Ah, pues mira, colgué la conversación y dije, voy a releerlo. Abrí sus páginas en un momento determinado en el que yo además me sentía especialmente inquieta porque pensaba, el ser humano está así, ¿no? Enfrentándose a un tiempo incierto, con una amenaza en la vida particular de cada uno, en la de sus familias, pero en el grueso de la humanidad, que era un COVID, una pandemia. Nuestra generación no se había enfrentado a ello, no teníamos herramientas, no sabíamos qué podíamos hacer ante ello. ¿Qué hago yo hablando de curiosidad? ¿Qué hago yo contando a las personas que exploren, que conecten, que prueben una y mil veces, que experimenten, que no pasa nada si la primera vez no sale, que sigan probando y probando y probándose a sí mismas? Abrí por casualidad el libro, suelo hacerlo, me gusta mucho, porque creo que estamos llenos de señales, como os decía, como apuntaba Fernando, ¿no? Cuando nuestra atención es plena y tratamos de interpretar qué pasa a nuestro alrededor, tenemos cantidad de información que de otra manera no vemos. Abrí de forma casual el libro y me encontré con un texto que decía lo siguiente. ¿Conocéis la historia de Víctor Frankl, entiendo? Durante su etapa en distintos campos de concentración, él vivió experiencias muy traumáticas. Y aquel librito pequeño es el resultado de cierto metabolismo respecto, de tratar de entender aquello y metabolizarlo y dejarlo por escrito. Y decía, aparte de nuestro sentido del humor, algo nos servía para soportar el día a día en los campos de concentración, la curiosidad. Utilizábamos la curiosidad para focalizar nuestra mente y dejar de pensar en la muerte. Y la curiosidad la usábamos con juegos muy simples, muy pequeños, desde, no sé, echar cuentas de cuándo se rompería la suela de un zapato que ya estaba rota. ¿Cuándo se va a romper? Venga. Y entonces uno decía, dentro de 15 minutos, no, será mañana, será al día siguiente. Contaba él también que había practicado aquello durante un accidente de esquí. Había tenido un accidente bastante grave con una rotura en la pierna y estaba abandonado en mitad de los Alpes, no sé si eran suizos, alemanes, no recuerdo bien. Y estuvo contando todo el tiempo hasta que llegó alguien a rescatarle. En el fondo era un tipo de meditación activa. Claro, es que la curiosidad nos conecta con la meditación. Es que de los 4 cimientos básicos del mindfulness, uno de ellos es la curiosidad. Pero ¿qué ha pasado? Que se nos olvida en el día a día. Se nos ha olvidado en nuestra vida rutinaria que ese ejercicio de vivir es el de la gestión de la propia incertidumbre. Y que esa gestión de la incertidumbre no puede provocarnos miedo, no puede inspirar esa actitud del hombre cabizbajo que tengo a mi espalda. La incertidumbre, lo único que nos puede inspirar son preguntas. Eso es lo que tiene que inspirarnos. Esto que yo no sé, que es nuevo para mí, ¿qué mensaje me da? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo activar en mí que tengo dormido? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Quiénes pueden ser mis, entre comillas, aliados en esta nueva experiencia de vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Hay un sentido ulterior? ¿Hay un mensaje, algo que me está transformando? Sin embargo, cantidad de veces pasamos de puntillas por todo lo que vivimos, por todo lo que nos pasa. Este sentido, este significado, este peso, este propósito que tiene la curiosidad para mí es sustancial en el momento en el que estamos, porque probablemente la humanidad nunca se haya enfrentado de un modo global a un miedo tan grande como el de la anterior pandemia, y se nos ha quedado el miedo impregnado. Ante cualquier cambio, cualquier cosa que sucede, nos atemoriza. Estoy aquí sentada tras haber superado mi tercer COVID la pasada semana. 3 infecciones por COVID. Di negativo, 3 infecciones por COVID. Aunque no tenía fiebre,
La primera tos me hizo temblar. No he estado hospitalizada en las 2 anteriores, pero la primera tos me hizo correr a buscar ¿cómo se llama el pulsador este que mira la saturación? Me senté y dije, no vale. Me hice preguntas. ¿Tienes algún síntoma de verdad para que sientas miedo? No, tengo una infección por COVID. Bien. Es la tercera. Vale. ¿Sabes que tienes inmunidad, no, Teresa? Sí, bueno, pero me he vuelto a contagiar. Vale. Pero el tercer contagio, busca si quieres, el tercer contagio se queda en un catarro. Ya, pero si no se queda en un catarro, ¿y por qué se va a quedar en un catarro? ¿O por qué no va a ser un catarro? ¿De dónde viene ese miedo? No tiene sentido. Al miedo hay que hacerle preguntas y hay que observarle. Hay que observarle. Cuando somos capaces de frenar ese miedo, y entonces dejamos que sea la curiosidad la que dirija, capitanee nuestro proceso mental, pasan en nuestro cerebro cosas maravillosas. Maravillosas. Que a veces yo les cuento a los médicos que por qué no lo recetan en la consulta. Lo primero que estamos segregando es dopamina. Y cuando segregamos dopamina ya sabéis que reducimos el efecto del cortisol, disminuye. Pero junto a la dopamina estamos segregando sustancias antiinflamatorias que cuidan de nuestras neuronas, de las sinapsis, de los circuitos dopaminérgicos, que animan a que las conexiones sean más fuertes. Y no solo eso, sino que activan áreas de nuestro cerebro que son mucho más ricas. Cuando secretamos dopamina, a través de la curiosidad, prolongamos la vida de nuestro cerebro. La Academia de Ciencias Norteamericana realizó el mayor estudio realizado hasta la fecha para tratar de medir cómo el comportamiento curioso, el alto comportamiento curioso, podía predecir la longevidad de las personas. Durante 5 años estuvieron siguiendo a más de 2.000 personas, eran 2.157 personas que tenían en torno a 60 años cuando comenzaron el estudio, entre 60 y 72 años. Y después de tener en cuenta una serie de factores de riesgo, como podrían ser las enfermedades cardiovasculares, un proceso cancerígeno, tabaquismo, etcétera, etcétera, al concluir el estudio de los 5 años, las personas que habían manifestado un alto comportamiento curioso, que por cierto se mide con un cociente de curiosidad, llegaron a vivir 5 años más. Y no es magia, es pura neurociencia. ¿Por qué no nos cuentan esto en la consulta del médico de familia cuando alguien que ya en una edad pues avanzada, siente que no tiene ilusión por la vida ni ganas? En lugar de decirles, vea usted la televisión, no les animamos a que establezcan nuevas conexiones, conozcan nuevas personas, nuevos juegos. Mi madre es viuda desde hace 1 año justo, porque mi padre murió un 26 de febrero del pasado año. Tras el duelo, vive sola. Si sus 2 hijas, que cada una de nosotras vivimos en un sitio diferente, en distintas comunidades. Tras el duelo, mi madre ha empezado a pintar, algo que había dejado de hacer en los últimos años. Y ha trabado nuevas amistades y ha participado en el carnaval. Y ayer me dijo, he estado en Oropesa de Toledo y he visto cómo realizan encaje de bolillos. Está descubriendo cosas simples de la vida gracias a su curiosidad. Y mi madre tiene una mejor analítica que yo, os lo puedo asegurar, pero no era así hace 2 años. De forma natural, porque así, y orgánica, porque así funciona la curiosidad, ha realimentado su interés por la vida. De manera que la curiosidad en nuestro cerebro y en nuestro comportamiento crea una especie de triángulo equilátero perfecto o un círculo virtuoso, como queráis. Por una parte,
Cada vez que activamos la curiosidad para adquirir un nuevo conocimiento o para resolver un dilema, un reto, un problema, una circunstancia que tenemos frente a nosotros y que no sabemos cómo abordar, aprendemos algo nuevo. Por tanto, cambia nuestra cognición. Cuando alguien aprende algo nuevo, ¿os acordáis lo que decían las abuelas sabias? No me acostaré sin haber aprendido una cosa más. Esa suma de pequeños conocimientos hace que nuestra conducta ya no sea la misma. Yo no me puedo comportar igual cuando he aprendido a hacer algo que antes que no sabía. Es obvio, es evidente. Cambia nuestra conducta y, lo mejor, cambia nuestra emoción. Cuando los niños son capaces de volver a construir las piezas de un mecano que antes estaba perfectamente urdido, ellos han desmontado y vuelven a montar, el refuerzo de su conducta es formidable. Para entender qué es lo que está pasando en nuestro cerebro, siempre digo lo mismo. ¿Cómo os sentís cuando estáis viendo una serie de televisión o una novela y adivináis cuál es el final, especialmente si hay una intriga? ¿Cómo os sentís? El asesino es y lo adivináis, ¿no? Esta sensación de lo he hecho yo por mí misma, porque yo lo valgo. Esa es la dopamina activando vuestro cerebro. Ahora bien, hay muchos más propósitos de la curiosidad en el comportamiento humano. Aparte de cuidar nuestro cerebro, cuida todo nuestro entramado relacional. Conocemos a nuevas personas, nos acercamos a ellas de forma genuina, sin juicio, ampliamos nuestro círculo, tenemos nuevas actividades, se abren posibilidades, se abren ventanas de exploración y, por supuesto, cuando activamos la curiosidad en nosotros mismos, nos alineamos para encontrar el propósito de la vida, el sentido de la vida. Siempre digo que la espiral de las preguntas es esta. Empezamos haciendo preguntas sencillas, como el juego de Fernando. ¿Quién soy yo? Y de ahí pasamos a las preguntas más trascendentes que podamos imaginar. Porque cuando alguien me pregunta bien, ¿y cómo puedo ejercitar, Teresa, la curiosidad? Siempre digo, primero, cambia tu comunicación volviéndola indagatoria. No todas las preguntas son poderosas ni transformadoras, no todas tienen un sentido o tienen la capacidad de transformarnos. Pero cuando somos capaces de hacernos preguntas a nosotros mismos, con el pozo suficiente de la autoescucha, para tratar de sondear qué hay en nosotros que está vivo, es mucho más fácil encontrar el sentido del propósito. Recuerdo que cuando empecé a estudiar la curiosidad de una forma ya más firme, me acerqué a mi profesora, facilitadora en comunicación no violenta, en la que llevo formándome ya muchísimos años, y le dije, Pilar de la Torre, Pilar, ¿qué sentido, qué unión tienen la curiosidad y la comunicación no violenta, que es también llamada comunicación empática, que trata de identificar, es un trabajo personal muy potente, de identificar nuestras necesidades, la manera, la conocéis, ¿no? Le pregunté, ¿qué sentido tienen? Y me dijo, pero si lo tienes delante de ti. Y dije, es la observación sin juicio, ¿verdad? Es la observación sin juicio. Cuando somos capaces de observar todo alrededor y, por supuesto, al otro y a nosotros mismos, con compasión, que esa es para mí una curiosidad genuina, dejamos aparcado el juicio. Ese observar sin juzgar de Krishnamurti cobra sentido. No juzgo, no hay etiqueta, estoy libre. Soy como una niña en zapatillas descubriendo al otro y descubriéndome a mí misma. Y es mucho más fácil en ese sentido cualquier abordaje respecto de cuál es mi propósito, qué sentido tiene esto, cómo puedo contribuir a que el otro se sienta mejor. Eso nos lleva a un lugar que para mí es formidable, que es la conexión con la presencia. Es muy difícil alcanzar la presencia en ese sentido de estar presente, pero no solo estar presente desde la atención plena, sino estar presente conectado con lo que yo soy de verdad, con congruencia entre lo que pienso, siento y traslado. Es muy difícil hacerlo si no hemos identificado primero la curiosidad genuina,
Porque la curiosidad genuina, igual que es incompatible con el miedo, también lo es con las etiquetas y con los prejuicios. Y cuando nos quitamos prejuicios, etiquetas, presunciones, clichés, volvemos a ser los niños que se comen los mocos en la guardería sin saber cómo se llama el otro niño. Me encanta eso. Sueltas a un niño, digo sueltas a un niño entre comillas, por Dios, en un parque y se va a abrazar a otro niño que no ha visto en su vida y no le importa el color de su piel ni qué idioma habla. Es que somos eso en esencia. El ser humano es eso en esencia, amorosa. Y cuando no nos comportamos así, es porque los miedos nos van cubriendo. Por eso la curiosidad es un disolvente de los miedos. No solo cuando nos enfrentamos a situaciones externas, inciertas, dudosas, amenazantes. No, con nosotras mismas, con cada uno de nosotros en ese ejercicio de voy a observarme de forma compasiva para tratar de entenderme. El otro día leí una cosa que me encantó, porque frente a todo esto que en el fondo no deja de ser una agitación, venga, va, ¿no? Agitémonos, volvamos al principio de todo. Porque para mí el ejercicio de la curiosidad viva en nosotros no es tanto una mirada hacia el futuro, nos lleva hacia el futuro como una consecuencia rica, provechosa. Es en el fondo una vuelta a nuestros orígenes para conectar con la verdadera y genuina esencia humana, que es la del niño. Pero leí el otro día una cosa que me encantó, que es esto: estamos así, nos tienen así, nos tienen distraídos. En ese estado está la sociedad. Nos tienen distraídos. Y mientras andamos distraídos, no preguntamos. Por tanto, cuando preguntamos, somos incómodos. Pero cuando somos incómodos, fortalecemos nuestro criterio. Y nos tienen distraídos por las redes, por los medios, por el pensamiento dominante, el mainstream. No, cuando tienes muy activa tu curiosidad, eres profundamente libre. Porque tú piensas lo que has construido después de indagar, de hacerte y hacer preguntas a los demás. Y tienes tu propio criterio y decides qué es lo que quieres, pero lo haces desde una resistencia. El concepto pasivo es un poco negativo, voy a decir resistencia pasiva, resistencia pacífica, me gusta más. Desde una resistencia pacífica. Tú te resistes, no te enfrentas. Te resistes porque tienes tu propio pensamiento y tu propia construcción de pensamiento. Así que frente a ese nos tienen distraídos, pues a mí me gusta esto. Esta frase que dice siempre el atreverse a pensar, ya la conocéis, que es una frase de Horacio, es una frase latina, pero el atreverse a saber y saber atreverse es una frase de Federico Mayor Zaragoza, que me gusta mucho, porque evidentemente hay que atreverse a saber, a preguntar, a indagar, a decir, pues no estoy muy de acuerdo con esto, por tanto voy a abundar esto otro, o no me gusta esta vida que tengo, pero no con rechazo, sino voy a explorar otra nueva. Pero hay que saber atreverse, porque ahí no puede haber violencia ni agresividad, tiene que haber divertimento. La exploración tiene que ser divertida, alegre, feliz, tiene que ser rica, tiene que reconectarnos con lo que fuimos. Cuando activamos nuestra curiosidad, estamos dando alas también a nuestro propósito. Y el propósito es algo que tenemos que abordar tarde o temprano en nuestra vida, y si no, es una vida perdida. O sea, preguntarnos qué sentido tiene estar aquí, qué es lo que yo estoy aportando, si esto que estoy haciendo es para contribuir, como decía el Dalai Lama, antes de hacer cualquier cosa. Pregúntate si eso que vas a hacer va a cambiar la vida del más pobre de los pobres, porque si no, no lo hagas. Por tanto, preguntarnos esas cosas es esencial. Lo otro es vivir distraídos. Y cuando abordamos eso, que sepamos que es un camino personal de cada uno de nosotros. No se puede preguntar a otra persona cuál es mi propósito, no nos lo puede decir nadie, nadie lo sabe, nadie nos puede decir eso. El propósito es una búsqueda interior muy reconfortante.
Y frente a las preguntas, o sumando las preguntas de Fernando, cuando tú las estabas, por eso te decía, es que me apetecía decirte cosas, Fernando, porque yo siempre cuando alguien habla de propósito digo, hazte 2 preguntillas, aparte del quién soy, y son muy fáciles. ¿Qué cosa harías? Fijaos el poder de las preguntas, que son las que transforman, y aún así las personas aseveran en lugar de preguntar. ¿Qué cosa harías si tuvieras todo el tiempo y el dinero del mundo? Parece simple la pregunta, pero no lo es. ¿Qué cosa harías si tuvieras todo el tiempo y el dinero del mundo? Y, segunda pregunta, ¿qué cosa harías que te hace sentir plenamente feliz y para la que no necesitas a nadie al lado? No vale amar. Bueno, pues puede haber amor propio, en fin, onanismo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué cosa harías que te hace inmensamente feliz sin que se produzca la concurrencia de otra persona? Esas 2 preguntas, guardadlas porque os ayudan mucho al sentido del propósito. Cuando te abres a la curiosidad, eres intuitiva. Y dices, ¿y por qué? Pues no lo sé, pero eres intuitiva. Y aprendes a que una parte de la información que te llega no pasa por la mente y pasa por algún lugar indefinido de tu cuerpo que te ofrece mucha riqueza en el camino del conocimiento y del autoconocimiento. Y aquí, y ya estoy concluyendo, quiero contaros una historia mía, personal. Un día, en octubre del año 2007, vi esto. Fui a una excursión con un grupo de personas y nos desplazamos a un bonito pueblo que marca el linde entre la provincia de Cuenca y Guadalajara. Como soy una mujer con alto comportamiento curioso, subí a lo alto de la colina para ver qué se veía al otro lado de la colina. Me fascina mucho saber qué se ve al otro lado de las cosas. Una puerta o una colina. Y vi esta imagen. ¿Vosotros qué veis ahí? Piedras, ¿no? Unas piedras, un pantano. Por el rastro que ha dejado el agua en aquella pequeña, en esa suave colina, veis que el agua ha ocupado más espacio, evidentemente. Las piedras se muestran después de que ha bajado el nivel del agua, pero están muy ordenadas, ¿no os parece? No son las piedras de un lugar del centro de la península de Castilla, donde lo que hay son piedras de adobe amontonadas, ¿no? Como si fueran lajas, ¿no? Yo recuerdo que llamé al resto de las personas subieron, bueno, está muy bien, quiero ir ahí. No se puede, hay agua, se puede, seguro, quiero ir ahí. Y entonces la niña, que soy, la de los 6 años, se empeñó en acudir a ese lugar y lo logramos al final de la tarde. Alguien me contó que se llamaba La Isabela, que había sido un viejo balneario y un real sitio y qué sé yo, una serie de cosas que me hicieron llegar a casa, ponerme a buscar y buscar y buscar. Y siempre es igual, cuando en la realidad no encuentro lo que busco, sigo buscando y sigo buscando. Decidí escribir una historia y así, con las pequeñas piezas que fui juntando, estas son las imágenes del lugar tal y como era, con eso decidí escribir mi primera novela para llenar los agujeros del queso gruyère de la realidad con la ficción. Cuando ya estaba avanzada parte de la novela, en paralelo a la realización de la novela, fui grabando un documental. Me trasladé a la Diputación de Guadalajara, donde se guardan los pocos legajos de aquel lugar. Había poco material. Y un día me pasaron un montón de legajos atados con una cuerda y yo en una mesa enorme los deslié. Y entre los legajos me encontré con esto. 5 galones de fuel, un cajón de coles y pimientos, 3 ollas y media docena de palanganas, un rollo de pita,
era una lista de la compra de aquel lugar que durante la Guerra Civil se convirtió en un hospital psiquiátrico. A miércoles 21 de septiembre de 1938, en el sanatorio de la Isabela. La firma era Claudio Viejo, mi abuelo. Yo ignoraba que mi abuelo hubiese estado en aquel lugar. ¿Qué me hizo a mí descubrir esas piedras? ¿Qué me hizo tener curiosidad por ellas? ¿Qué me hizo visitarlas? ¿Por qué sentí lo que sentí cuando las visité? ¿Por qué conté su historia? ¿Por qué ese día, cuando ya la historia estaba contada, descubrí aquel viejo papel? La curiosidad tiene el propósito de abrirnos todas las puertas que queramos en nuestra vida, todas, incluyendo las del propio propósito, las de tomar un legado de tu familia invisible y contar la historia de un lugar en el que tu propio padre creció y a él se le había olvidado. Cuando yo le dije a mi padre aquella noche, al llegar a casa, papá, ¿tú has oído hablar alguna vez de la Isabela? Mira lo que he encontrado. Mi padre no dejó de llorar y nunca lo hacía al teléfono. ¿Cómo no voy a reverenciar la curiosidad que ha hecho que una niña de una familia humilde, de un barrio humilde, haya podido recuperar las piezas de su historia? ¿Cómo no lo voy a hacer si mi misión es despertar la curiosidad en todas las personas? Porque cuando la despiertan, entonces ya no es el pensamiento el que funciona, el que capitanea sus actos. Es otra parte de ellos que conecta con la intuición y con el corazón. Gracias a todos. Claro, pues tenemos tiempo para un par de preguntas. Y esta fue la novela. Y la novela se convirtió en una serie de televisión también. Así que como moraleja suelo decir que cuando la curiosidad nos dice de forma intuitiva qué camino tenemos que tomar, no pasemos esa reflexión por el filtro mental, porque vamos a encontrar muchos diques. Hagamos caso a la curiosidad, porque ella sabe algo que nosotros, de una forma intelectual, ignoramos en ese momento. Sí, hay una pregunta por aquí. Qué maravilla, Teresa. Muchas gracias por esta charla emocionante. Quiero hacerte una reflexión, no sé cómo llamarla, filosófica o espiritual, porque esta sincronicidad que nos ha puesto la piel de gallina, ¿no?, según le ibas contando, emocionándonos contigo, parece indicar que es la propia realidad, el destino, la vida, el ser, Dios o alguna cosa que va más allá de nuestra individualidad, algo realmente transpersonal, ¿no? Siguiendo el hilo del Congreso, lo que te ha ido llevando a hacer estos descubrimientos, escribir este libro y ha ido guiando los pasos de tu vida desde esa niña de 6 años a la mujer que tenemos aquí contándonos esta historia. ¿Cómo entiendes tú ese tema? No sé si es una pregunta muy íntima. No, en absoluto, todo lo contrario. ¿Cómo es tu creencia todo lo contrario. o tu cosmovisión filosófica o espiritual? Para mí, el propósito último de la curiosidad es conectarnos con nuestra dimensión espiritual. De hecho, en este análisis de la curiosidad he seguido el abordaje en cuanto a tipologías que ha realizado la Escuela de Psicología Positiva, aceptando las 5 dimensiones que ellos plantean, a las que yo sumo 2 más. Y una de ellas, la última, es la curiosidad espiritual. Es decir, para mí hay un tipo de curiosidad intrínseca ligada al hacernos preguntas fundamentales, saber que no tienen respuesta, porque las respuestas serían desde lo intelectual, y eso es imposible, no hay respuesta racional, sino desde un corazón que acoge con aceptación, con gloriosa aceptación. Es muy mágico. Me han sucedido muchas cosas. Mi vida ahora está llena de serendipias que yo celebro continuamente. Por ejemplo,
Os voy a contar una última. Me invitaron hace un año a mi primer congreso espiritista, pero que era el sexto congreso espiritista. Y cuando me invitaron dije, ¿yo qué tengo que hacer ahí? Pero de buenas a primeras digo, espera, Teresa, si tú hiciste en la universidad un trabajo sobre la prensa espiritista. Y entonces digo, pero eso es imposible, yo no tengo nada. Bueno, pasó el tiempo, la cosa se quedó, voy. Entonces le digo a mi pareja, Fernando, ¿y si yo encontrara ese trabajo? Entonces recuerdo que mi madre me había dado una caja que yo había ordenado, y con muchos papeles y con algunos libros de mi tiempo universitario. Entonces digo, no sé, algo me dijo, vete a la caja. Encima de la caja estaba mi trabajo. Y es un trabajo naif, pero era la prensa espiritista final del siglo XIX. Y entendí que, que tenía que estar en aquel congreso y tenía que contar aquello. ¿Por qué en un momento determinado, con 20 años, decides estudiar eso? Bueno, pues porque sabes que tienes una conexión con una dimensión espiritual que no ves, que no sientes, que no percibes y que rechazas durante buena parte de mi vida. Y ahora, cada señal para mí es una celebración y sobre todo es natural. Es natural. E incluso cuando no tengo un discernimiento claro respecto de algo, tengo una meditación y pido la señal. Y no sé, insisto que mi mensaje está en zapatillas. Es de una niña asombrada. Al mismo tiempo necesito compartirlo, porque si yo he llegado a ese proceso, muchísimas personas pueden llegar a ese proceso. Desde lo intelectual y el estudio, por supuesto, pero desde lo intuitivo también. Muchas gracias. Y además de la curiosidad, otra característica complementaria y que a nosotros nos encanta y que se ve en ti como a raudales es el entusiasmo. Sí. Mirad, la curiosidad, a veces hay alguien que dice, es una emoción. No. La curiosidad activa dos emociones esenciales. Una, la alegría. Es preciosa. Descubrir nos da alegría. Es la alegría del descubrimiento. Por tanto, si queremos sentirnos más alegres, activemos la curiosidad. Y la segunda, un concepto que para mí es una emoción también, que es la del orgullo, o traducida como autoconfianza, refuerzo de la confianza, si es que lo vemos en los niños. Para entender qué hacen nosotros, observemos a un niño de, 2, 3 años. Entre los 3 y los 5 años, ¿sabéis cuántas preguntas hacen los niños de media al día? Saber. O sea, no sufrirlas las sufrís los padres y las madres. 300. En el Instituto de Primera Cognición, en el MIT, las tienen tipificadas. 300 de media. ¿Cuántas hacemos los adultos? Aquí pocas. 20. 20. Por favor. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos que no preguntamos? Es frustrante saberse todo. Yo no me sé nada. Yo cada vez que oigo a alguien digo, es que le quiero preguntar 1000 cosas. Y además de sujeto verbo predicado. O sea, no os penséis que hay que construir una frase elevadísima y voy a ser muy inteligente. No. ¿Quién soy yo? Ostras. Perdón, que me relajo. ¿Una pregunta más? Y si no, pasamos a la siguiente mesa. Sí. ¿Algún otro preguntón? En realidad eres como un niño, porque está todo el día preguntando todo el día. Sí. No quería decirlo yo, pero prefiero que lo digas. Sí, yo no paro de preguntarme cosas en todos los ámbitos también, ¿no? Entonces me he sentido muy identificado. ¿Cómo te vino el título, La memoria del agua? Que me parece un título genial. ¿Hay alguna historia interesante detrás? Los títulos siempre me pasan, me suceden igual. Los sueño. O sea, duermo y cuando me despierto es lo primero que llega. Y en este tiempo de confidencias que estamos compartiendo, mi primer libro se llama La memoria del agua. El segundo no tiene el título del agua, pero se desarrolla en torno a entre 2 mares, el Atlántico y el Pacífico. El tercero, Mientras llueva. Y cuando en la Facultad de Huelva de Psicología impartí una charla,
la decana, entonces, psicóloga, me dijo, Teresa, estás hablando de la madre, lo sabes, ¿no? Y dije, ¿perdón? Y dije, vale, estoy hablando todo el tiempo de mi madre muerta. Por eso hablo del agua. Por eso hablo del agua. También eso es una señal. Nuestro subconsciente habla de lo que el consciente no verbaliza. La vida es muy bella. Cuando empezamos a leerla y a escucharla, es muy bella. Pues muchas gracias, Teresa. Damos por terminada esta vez. Gracias. Gracias. Rafa, sube.